Muy bien. Entonces, en este punto tenemos dos posibles inicios. El primero debería ser probablemente desde Cianec el ejecutar una cotización, que es la primera parte para iniciar el proceso de venta. Para ejecutar una cotización, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la parte de procesos, después en ventas y por último en cotizaciones. Vamos a entender que en Cianec no existe como tal la factura, sino que es simplemente una cotización que está timbrada, puesto que comparten los mismos elementos, como lo es tener un cliente a quien le voy a emitir la cotización y después la factura, tener los elementos que voy a cobrar y por último cuánto voy a cobrar por ello. Así que lo único que difiere entre una cotización y una factura son los datos fiscales, en este caso el timbre. Lo que tendríamos que hacer sería pues iniciar una nueva cotización en la cual nos va a pedir algunos datos importantes, iniciando con la cuenta del cliente. La cuenta también ya ha sido previamente establecida. En este caso podemos elegir entre las cuentas que nosotros tengamos registradas. Yo para efectos prácticos, tengo solamente una que se llama Ragasa. Si tuviese algún contacto para esta cuenta, lo puedo dar de alta. Si no, lo puedo dejar en blanco, no hay ningún problema. En este caso, como si lo tengo, lo pondré. Si esta cuenta es nueva, o sea, todavía no tengo registrada la razón social del cliente, puedo continuar la cotización de esta manera. Si este cliente ya fuese uno antiguo y requiere otra cotización, entonces sí puedo determinar a qué razón social le voy a emitir esta cotización y posteriormente la factura. En este caso voy a seleccionar a Ragasa. Puedo definir qué empleado es el que está atendiendo a esta cotización. Y si este cliente manejase más de una cuenta, también, perdón, más de una moneda, también podría definir si la moneda va a ser peso, dólar, euro, etcétera. La parte del estatus no se va a modificar, esa se va a quedar de esta misma manera. Entonces, una vez llegado a este punto, lo siguiente que debemos tener en cuenta es cuánto vamos a cobrar por nuestros servicios. Aquí no es cuánto le voy a cobrar o cuánto le voy a pedir de anticipo a mi cliente, nada de eso. Aquí es cuánto es lo que yo planeo cobrar por mi servicio. En este caso, digamos que manejo el servicio de honorarios. Pondré los honorarios. Pongo que voy a cobrar solamente un honorario y voy a poner que el precio es de 15,000 pesos. De manera automática, pues el sistema me da el 16% de impuesto y me da una retención aproximada del 4% que puedo editar en este momento. Si quiero incluir alguna observación en la cotización, lo puedo hacer y eso eventualmente se va a trasladar a la factura. En los misceláneos, si tengo algún dato que requiero controlar, como lo es un domicilio de envío, podría darlo de alta. Si hay alguna referencia de mi cliente que yo quiero trasladar a mi cotización, también lo puedo hacer. Y por último, alguna observación que quiera dar sobre la misma cotización. Aquí generalmente podemos incluir la duración de la vigencia de la cotización, números de cuenta, etcétera. Finalmente tenemos los extras de Cianec, en los cuales vamos a poder incluir cierta cantidad de datos que conforme en la capacitación se han dado, pueden servir para una u otra función. Tenemos hasta 20 campos extras para la parte de texto. Tenemos hasta 20 importes extras y tenemos hasta 5 fechas extras. Estos datos extras, repito, nos sirven para poder integrar algunos datos que no aparecen en los campos anteriores. Ahora, si ya fue configurado de esta manera, puedo cambiar los nombres de estos textos por algunos otros que a mí me parezcan convenientes. Esto siempre y cuando haya sido configurado de manera previa en alguno de los conceptos. Por ejemplo, para la factura de crédito, voy a maximizar esta ventana, tengo que puedo emitir mi referencia, o sea que puedo poner una referencia, que puedo poner un pedimento, el Gmaster o el Ghouse, dependiendo del que funciona, o el peso bruto. Cualquiera de los importes que yo ponga aquí, entonces, de
los datos que yo ponga aquí pueden aparecer en mi formato de cotización en caso de que de esta manera se haya estipulado. Por último, los textos extras de conto aquí. Esto es porque a pesar de que estamos trabajando en el sistema de CIANEC, esto cuando se mande a una factura, eso se va a hacer directamente en Compact. Por lo tanto, estos datos de aquí corresponden a los importes y los textos extras que podemos definir como extras en la factura de Compact aquí. Entonces, haciendo un breve resumen, en general les vamos a incluir a quién le vamos a hacer la cotización. En los detalles de la cotización vamos a poner qué vamos a cobrar y en cuánto lo vamos a cobrar. Y por último, en las demás pestañas vamos a dar cantidades o información extra que nos sirvan para los efectos que nosotros creamos convenientes. Una vez guardada una cotización, tenemos la opción de autorizar esta factura. Esto significa que yo podría, en un momento dado, emitir la previsualización de mi cotización. La previsualización que ahorita se va a mostrar es el formato más básico que maneja CIANEC. Cada uno de los clientes puede solicitar un tipo de cotización distinto. Aquí vemos el dato del cliente, de la cuenta, quién es el contacto con el cual me va a estar atendiendo, el folio de la cotización, la fecha en la que fue realizada, lo que voy a cobrar, los importes con letras y eventualmente en la parte de abajo aparecerían las observaciones y el nombre y la firma de la persona que elaboró esta cotización. Si lo creo conveniente, desde este mismo punto puedo intentar enviar el correo electrónico. Simplemente defino desde qué correo de salida voy a mandar este correo y a quién va a llegar. Tendría que poner también un título y un cuerpo al mensaje. O si lo deseo, puedo exportar este reporte, ya sea a un PDF, a un archivo de texto, a lo que yo crea conveniente. Y desde ahí ya puedo mandarlo por cualquier otro medio, ya sea correo electrónico, WhatsApp, etcétera. Una vez que yo tengo hecha mi cotización, en el visor de cotizaciones voy a estarla viendo en la pestaña de por autorizar, porque esta cotización claramente no ha sido autorizada todavía. Una vez que las cotizaciones se hayan autorizado, pasarán en la parte de autorizadas. Y si se tienen que cancelar, entonces aparecerán en la parte de canceladas. Tenemos incluso una opción que nos indica si tengo alguna cotización vencida, porque hay que recordar que todas las cotizaciones tienen algún tipo de vigencia. Y entonces desde aquí puedo incluso ver aquellas cotizaciones que han sido vencidas. En este caso se supone que ya hicimos la cotización, se la mandamos al cliente, el cliente está de acuerdo con lo que vamos a cobrar, entonces podemos autorizar. El proceso de autorización lo que va a generar es que cambie el estatus de nuevo a autorizada y que la fecha de autorización también cambie. En este caso pasaríamos en esta pestaña. Simplemente autorizo, me manda a la pestaña de autorizadas, me pone que el estatus es autorizado y me da la fecha y la hora de autorización a la fecha actual. Finalmente, desde aquí puedo facturar. En caso de que todo haya sido correcto, si detectamos alguna inconsistencia, algún error, podemos desautorizar, pues corregimos lo que tendríamos que haber corregido, volvemos a mandar la cotización con el cliente para que vuelva a autorizarla y ya podemos de nuevo facturar. El proceso de facturación va a ser bastante sencillo, simplemente nos va a dar en la pestaña por facturar, porque este es un documento apenas por facturar, los datos básicos de mi cotización. Simplemente en datos para factura, yo puedo decidir qué concepto es el que voy a utilizar. Ya puede ser una factura de contado, factura de crédito, puede ser una factura PPD, factura PUE, como ustedes lo quieran manejar. En este caso voy a manejar que es una factura a crédito. Si tuviese algún agente de ventas con el cual comisiono, sobre todo que estén registrados en Compact, aquí los puedo dar de alta, de lo contrario lo puedo dejar vacío. El almacén se precarga de manera automática, la referencia y las observaciones, si yo puse algo en mi cotización, se van a copiar de este lado. Si yo escribo algo aquí, se sobreescribiría. Finalmente, pues nos define los métodos o los datos de pago. En este caso es específicamente la forma de pago. En este caso voy a decir que va a ser una por definir.
El método de pago lo voy a dejar en parcialidades. Voy a decir que esta es una factura a crédito. Y el uso de CFDI lo voy a dejar por definir. Si quisiera hacerlo de la manera más tradicional, simplemente le doy clic en los 3 puntos y elijo la opción que crea conveniente. En este caso voy a dejar la que es por definir. Y simplemente facturo. Aquí hay un elemento importante, puesto que la factura, al momento de nosotros en facturar, no estamos timbrando el documento. Lo único que estamos haciendo es emitir este documento en el sistema de Compact, más no es timbrado todavía. Esperamos unos segundos y entonces el sistema me indica que ya creó una factura de crédito sin serie y el folio número 4. Muy bien, entonces hasta el momento mi trabajo o mi tarea en Cianec pasa a terminar. Lo siguiente sería entonces una gestión del departamento de contabilidad, que es generar la cuenta contable del cliente y específicamente del despacho. Muy bien, una vez dentro de contabilidad, ingresamos para ver nuestras cuentas contables y vamos a tener que dar de alta entonces la cuenta de gastos por cuenta de terceros. Generalmente se ubica dentro de los pasivos y los pasivos a corto plazo. En este caso yo generé todo un subgrupo independiente para las cuentas de gastos. Hay quienes lo ponen en los anticipos, etcétera. Aquí tengo dado de alta al cliente y dentro de él puedo ver los despachos que he generado para ese cliente. En este caso voy a generar una nueva cuenta porque tengo un nuevo despacho, la cual va a tener la siguiente estructura, que va a ser la 222, que corresponde a mis cuentas de gastos. Después voy a poner el 01, que corresponde a Ragasa, a mi cliente. Y por último pondría entonces el número de despacho, que en este caso voy a decir que es el 2. Aquí yo puedo poner que el despacho es el FTG, permítame, FTG, y pongo que es el 3363, por ejemplo. Hay cosas que aquí debo tener yo en cuenta. Por ejemplo, que primero la cuenta debe ser de tipo pasivo acreedora, no es una cuenta de mayor, pero sí debe aceptar los segmentos, debe aceptar segmentos de negocio en los movimientos. Y digo que sí acepta. La otra parte importante es dentro de los fiscales poder definir la cuenta de los gastos, poder definir el código agrupador de los gastos por cuenta de terceros. Específicamente con algunos clientes es la 217.01. Eso sí es importante. Entonces, en la nueva que yo voy a generar, la sobreescribí, perdón, déjenme volverla a acomodar. Que era el FTG 3363. Entonces, defino que sí acepta segmento de negocio. Y en fiscales le digo que el código agrupador es el 217.01. Específicamente pagos realizados por cuenta de terceros. Con esto yo puedo guardar mi cuenta, se genera y aquí la tengo. Ahora, es importante para mí, dependiendo de cómo se haya configurado en la sección de los asientos contables de Contact, en este caso de factura electrónica, aprenderme alguna numeración de aquí. Específicamente para mi caso, voy a aprenderme a partir del 01 en adelante. En este caso va a ser 01, 0, perdón, en este caso sería el 01002, que es mi cuenta contable. Ahora, ¿por qué esto es importante? Simplemente porque una vez que yo ya realicé mi factura desde Cianec, entonces me paso al Contact y factura electrónica y desde aquí entonces voy a buscar la factura que acabo de emitir. Aquí está la factura por mis 15,000 pesos masiva. Y antes de timbrar, esto es importantísimo, antes de timbrar voy a ingresar a mi movimiento y en la parte de segmento voy a incluir la finalización de la cuenta contable que yo había definido en contabilidad. En este caso es el 01002.
Si en algún momento nos da este error de que el documento ya está impreso, simplemente salimos del movimiento y desmarcamos esta casilla. Ahora sí. Guardo y cierro. Y ahora sí, si quiero, ya puedo timbrar. Ya sea desde aquí o del sistema de CIANEC, perdón. Ahora, la parte comercial ya quedó. La parte de ventas ya quedó. Lo que seguiría sería incluir, ahora sí, los gastos de viaje. Perdón, los gastos por cuenta de terceros. Para esto me paso a contabilidad. Y de aquí empiezo a hacer la generación de de pólizas contables, perdón. En este caso, por decir algo, voy a generar una nueva póliza. En este caso voy a poner que es del día de hoy. Eh, este tutorial estaba siendo grabado la semana pasada, pero me encontré con algún problemita, así que vamos a poner la fecha actual, que es el 4 de mayo de 2021. El sistema me puede decir que la fecha pertenece a un periodo de futuro porque no he controlado todavía los periodos de esta empresa de contabilidad. Simplemente le doy clic en aceptar y yo puedo seguir mi camino. En este caso voy a generar una póliza por el concepto del anticipo. Por ejemplo, pongo anticipo de viaje, doy un enter y entonces se me van a abrir se me va a abrir primero el ADD para intentar incluir algún XML que prefiera. En este caso lo voy a cerrar y lo único que voy a dar de alta son mis movimientos. En este caso voy a estar buscando primero que nada la cuenta, porque es un anticipo, la cuenta de bancos, en el cual puedo buscar directamente la cuenta contable o el nombre de mi cuenta. En este caso tengo a Bancomer, por ejemplo. Selecciono Bancomer y también selecciono cuánto me depositaron. Esto va a ser un cargo puesto que estoy aumentando mi activo. Entonces selecciono, por ejemplo, que me dieron 100,000 pesos de anticipo. En referencia, si quiero poner alguna referencia lo hago, si de lo contrario lo puedo ignorar. Pero en el segundo movimiento, ahora no va a ser la cuenta de bancos. Ahora lo que voy a abonar sería mi cuenta de gastos, la cual dijimos que era la 222.01.002. Automáticamente me da el nombre de mi cuenta, que es la cuenta de gastos FTG. Abono la misma cantidad, los 100,000. Y aquí sí incluyo por qué concepto o en qué segmento pertenece. Para esto es necesario que ya con antelación sean dado de alta los segmentos de negocio. En este caso defino que es un anticipo de cliente, guardo y cierro. En este punto entonces ya tengo mi primer cargo. Yo ya puedo guardar la póliza, me va a desglosar en este caso específico el IVA causado, simplemente lo cierro. Y puedo generar mis siguientes pólizas conforme se vayan presentando. Por ejemplo, si el día de mañana tengo que hacer algún servicio de flete, simplemente pongo que va a ser para el día de mañana. Digo que sí. El concepto puedo definir lo que es por fletes. No voy a relacionar ningún XML. Y aquí estaría incluyendo entonces ahora la cuenta de bancos, porque estoy sacando dinero de bancos. En este caso estoy sacando dinero de Bancomer. Y como ahora no está ingresando dinero a mi cuenta de activos, sino que está saliendo, entonces lo pongo como un abono. ¿Cuánto me cobró mi transportista por hacer el flete? Voy a suponer que me cobró 35,000 pesos. Con esto yo lo guardo. Y en el siguiente movimiento, ahora sí voy a poner de nuevo la cuenta de gastos de mi cliente. En este caso, la cuenta de gastos por cuenta de terceros. Ahora estoy reduciendo lo que me dieron de anticipo. ¿Por qué cantidad? Por los mismos 35,000 que acabo de sacar. En el segmento de negocio, repito, es bien importante. Vamos a tener que definir por qué concepto fue esto. En este caso voy a poner que fue por fletes. Y con eso yo puedo guardar. Esto
¿Para qué razón? Vamos a considerar que aquí podemos incluir como pólizas. Permítame un segundo. Al momento de guardar me va a pedir de nuevo la causación de IVA. En este caso voy a cerrar y no voy a acomodar nada aquí. Permítame un segundo. Perdón, ahí está mi póliza. Ahora, así haría pólizas por todo, ya sea por maniobras, ya sea por el concepto de impuestos, ya sea por conceptos de lavados, de lo que ustedes normalmente suelen hacer los gastos por cuenta de tercero. Entonces, eso es lo que se genera en contabilidad. Y por último, el último paso que vamos a seguir es nuevamente desde CIANEC. En este caso ya sería específicamente desde la administración de documentos digitales, que es donde vemos todos los documentos que hemos emitido. En este punto, pues me está mostrando la de hoy, la que se generó el día de hoy. Simplemente lo que voy a hacer es seleccionarlo e irme a los extras de CIANEC. Estos también aparecían en la versión de la cotización, como extra de CIANEC. De aquí lo único que haríamos sería poner la cuenta contable de mi cuenta de gastos de mi cuenta de gastos por cuenta de terceros de contabilidad. En este caso sería la 222-01002. Recordemos que 222 es el general de mi cuenta de gastos. El 01 corresponde al cliente, en este caso a Ragasa. Y por último el 002 es el número de despacho. Si yo quisiera corregir algo de la referencia, el pedimento, el G-Master o G-House o el peso bruto, lo puedo corregir en este momento. Que repito, estos de aquí son los datos exclusivos de algún ejemplo que yo hice en mi sistema. Simplemente guardo. Para esto, también previamente debe estar configurado el uso de que esta cuenta o este concepto de factura de crédito tiene relación con contabilidad para cuenta de gastos. Entonces, lo que debería estar haciendo sería dar clic en ver y vería mi formato de... Espérate un segundo. Entonces, una vez ya seleccionado la cuenta de gastos, simplemente paso a ver o a previsualizar mi factura. Eso porque ahorita todavía no está timbrada. Si quisiera timbrarla de una vez, también lo puedo hacer desde aquí. Muy bien, una vez abierto esto, pues vamos a encontrar el formato predeterminado de CIANEC. Este formato puede ser editable o editado de la manera que ustedes crean conveniente. Aquí lo que estaremos viendo sería pues los datos del cliente, los datos de mi facturación. Estaremos viendo qué es lo que estoy cobrando, cuánto es lo que voy a cobrar, etcétera, el total por lo que yo voy a cobrar. Y al final estaríamos viendo también los pagos hechos por cuenta del cliente. En este caso, me dice que tenemos un gasto por fletes, que es lo único que he registrado, por 35,000 pesos. Al final me dice, ¿sabes qué? Tenemos un total de pagos hechos por cuenta del cliente por 35,000 pesos, más los 17,400 que yo estoy cobrando de mi propia factura. Eso da un total de 52,400 pesos, pero el anticipo era de 100,000, por lo tanto el cliente tiene a favor todavía 47,600 pesos, que pues simplemente aquí me va a estar diciendo que para mí está en contra, por eso me dice que son menos 47,600 pesos. Esto claramente va a estar fluctuando dependiendo de la cantidad de datos que yo le meta a contabilidad sobre la cuenta de gastos. Por eso es bien importante que primero demos de alta los segmentos de negocio para poder identificar cuál es el gasto de cada uno de estos. Muy bien, con esto técnicamente finaliza este pequeño tutorial sobre la utilización de CIANEC para la cuenta de gastos.